Seguimos adelante aquí en Telebuen Día y es muy grato recibir al doctor Adolfo Garcé. Es el licenciado, máster en Ciencia Política por la Universidad de la República, ejerce además la docencia, es investigador, politólogo, analista político, escritor, en fin, pero sobre todo un buen amigo. ¿Qué tal, Adolfo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? No, muchas gracias por la invitación. Bueno, tenemos varios temas para hablar. En todo caso, comencemos por una circunstancia que parece imaginada por María Elena Walsh, porque hay un comunista que amenaza a un capitalista que debe ser protegido por un MPPista. Un círculo por lo menos curioso. Es muy buena, es muy buena. Sí, es cierto. Y quizá no solo habla de la transformación del MPPista, bueno, ¿te acordás que en Donde Hubo Fuego me dediqué a estudiar la transformación del MLN, ¿no? De los viejos tiempos, de los 60, la guerrilla, una guerrilla socialista, antiimperialista, colocaban bombas en empresas multinacionales en la década de 60. Sí, sí. A este MPP de ahora y a este presidente Mujica que auspicia la inversión extranjera y que protege, por supuesto, el desarrollo del capitalismo. Claro, y con obligaciones de gobierno muy fuertes, muy claro, potentes por parte, por ejemplo, del Ministerio del Interior. No tiene otra, Bonomi, que acudir a una situación de estas características. Y por otro lado tenés al Partido Comunista, con toda su tradición de militancia socialista, revolucionaria, que ha logrado mantener en estos últimos años o recuperar un perfil alto. Capaz que yo tengo muy presente aquella imagen de Laurier en la banca del Senado protestando contra la Operación Unitas, colocando la rosa, ¿no? Y levantándose de la sesión del Senado en el 2005. Yo diría que desde que asumió Laurier como principal figura del Partido Comunista, allí cuando Marina Arismendi pasa a ser ministra de Desarrollo Social en la presidencia de Vázquez, desde que apareció, desde que irrumpió Laurier, el Partido Comunista tiene un perfil alto. Y lo vemos todo el tiempo. Un perfil alto y además a menudo chocando con el propio Frente Amplio. Claro, confrontativo, ¿no? Como en esta circunstancia donde manifiesta esta amenaza. Que como se dice vulgarmente, se le escapó la cadena. ¿Cómo interpretas esa declaración política de un senador de la República? Sí, sí, una declaración muy fuerte. Sin duda no fue una declaración afortunada, ¿no? Pero al mismo tiempo habla de ese perfil fuerte y de ese espacio que han recuperado los comunistas en el Uruguay. O sea, era consciente claramente del impacto de sus declaraciones. No estoy seguro, quizá no eligió bien las palabras. Ajá. Lo que sí tengo claro es que Laurier y el Partido Comunista no temen confrontar y no temen levantar el perfil. Ajá. No temen hacer declaraciones fuertes. Ahora es esta declaración, pero antes, no sé, hubo tantos otros episodios en los cuales Laurier marcó diferencias. Acordate de la ley de educación, no la votó. Acordate el PPP, la ley de participación entre públicos y privados, el año pasado, que no la votó y el Frente Amplio no sabía si iba a tener los votos. ¿No? Claro, allí hay también una acusación muy potente de algunos integrantes del Frente Amplio respecto a que es el palo en la rueda muchas veces de las acciones gubernativas. Bueno, sí, claro. Por eso, hay una parte del electorado frente amplista que dirá, bueno, qué suerte que alguien le para el carro a López Mena, o que alguien se acuerde de algunos de los viejos postulados del Frente Amplio, como en materia educativa, y hay otra parte del Frente Amplio que dice, ¿qué es esto? ¿No? ¿Desde cuándo los comunistas molestan al Frente Amplio? Hay una parte del electorado frente amplista, muchos excomunistas incluso, que reaccionan así. Cuando ven a Laurier confrontar con el Frente Amplio dicen, ¿cómo? Si los comunistas eran los más unitarios. Justamente es el tema que tomas para tu libro, ¿no? Una suerte de radiografía del último tiempo del Partido Comunista. Es así, es así. Es desde el 85 hasta ahora, allí está colocada la lupa, distinguiendo tres momentos: un momento de apogeo hasta el año 89, 85, 89, todo el mundo se acordará de la votación de Democracia Avanzada en el 89. Claro. 10% del electorado. Aquel comunismo combativo que convocaba. Claro. Una segunda etapa, que es la crisis, que tiene algunas raíces domésticas internas, que tienen que ver con las heridas del Partido Comunista después de la dictadura, o durante la dictadura, que las arrastró después, pero que tiene muchísimo que ver con el shock externo, con los problemas del campo socialista, claro, el derrumbe de la URSS, etc. Eso va desde el 90 hasta el 92. Y la después, intemperie, digamos. Sí, exacto. Y después, desde el 93 para adelante, una etapa de recuperación visible en distintos... progresiva, pero diría muy visible, ¿no? En estos episodios que estamos comentando sobre Laurier, en la presencia de Ana Olivera como intendenta de Montevideo, en fin, en el movimiento sindical, con figuras como Juan Castillo, Marcelo Audala, que son extraordinariamente importantes. En fin, me concentro en estos años, del 85 hasta ahora,
Pero, Daniel, no se puede entender al Partido Comunista sin irse al año 17, Claro. sin irse a Lenin, a la Revolución de Octubre. Y entonces dedico unas cuantas páginas a rastrear la fundación del Partido Comunista, a explicar la ideología del Partido Comunista y a contar rápidamente la historia hasta el 85. Bueno, donde muchas veces se puede llegar a determinar el término traidores, ¿no? Para quienes no piensan como ellos, están en el ADN de los comunistas los conceptos todavía muy fuertes de un tiempo que ya fue, ¿no? Por ejemplo, una defensa a veces irrestricta de Cuba. Sí, forma parte del ADN de los comunistas. Mirar hacia el campo socialista, identificarse con el campo socialista, sentir que forman parte de una gran corriente internacional, ¿no? De una gran familia. Cuyo abanderado hoy por hoy, por ejemplo, puede ser Chávez en la región. Con el abanderado principal, yo pienso que para los comunistas el abanderado principal es Fidel Castro, Raúl Castro, la Revolución Cubana, el Partido Comunista de Cuba. Creo que esa es la principal referencia que siguen teniendo. Sin embargo, es cierto que la Revolución Bolivariana también les ha dado como un nuevo impulso, porque después del derrumbe del campo socialista, les ha dado como la esperanza de que es posible seguir avanzando hacia el socialismo en el siglo XXI, a pesar de todo lo que pasó a fines de la década del 80 del siglo pasado. Bien, donde hay más militancia muchas veces que el propio volumen de votos, o sea, donde tienen todavía muy claro aquí en lo doméstico aquella cuestión de seguir batallando. Claro. Los comunistas siguen batallando en el movimiento sindical, siguen siendo una fuerza muy importante en el movimiento sindical y militan. Siguen siendo muy importantes adentro del Frente Amplio, Daniel, muy importantes adentro del Frente Amplio, no tanto como decís tú, por el electorado, sino por la presencia militante en los comités de base, que los hace ser una fuerza muy importante en el Congreso. Recordemos que en el Congreso del Frente Amplio se toman las principales decisiones, el candidato y el programa. Claro. Y el Congreso es un congreso de militantes, o sea, de representantes de los comités de base. Así se integra el Congreso del Frente Amplio. Entonces, ser importante en los comités de base les lleva a ser importantes en el Congreso y, por lo tanto, muy importantes en la vida, en la estrategia frente amplista. Pasó en el 2008. Un gran tema como el de Pluna, que ha sido señalado por Juan Castillo como el karma del Frente Amplio, ¿puede llegar a precipitar una fractura de características importantes en el Frente Amplio, tomando nota de la polarización que se advierte entre el comunismo, por ejemplo, en este caso, y el resto del Frente? Yo creo que una fractura en el Frente Amplio es muy improbable, ¿no? Muy improbable. Los comunistas no se quieren ir del Frente Amplio, ¿no? Por más que protesten, por más que no estén conformes ni con esta política económica ni con la política económica del primer gobierno frente amplista, la de Vázquez, por más que no les guste el trámite en torno a Pluna y la presencia de López Mena, etc., los comunistas lo que hacen es otra cosa. Persistir adentro del Frente Amplio y protestar, marcar distancias, tratar de torcer el gobierno del Frente Amplio hacia la izquierda. Eso Más es lo a que la hacen. izquierda. Torcerlo a la izquierda, pero no irse. Se sienten legítimamente uno de los fundadores, uno de los artífices de la creación del Frente Amplio, sienten que el destino de la revolución socialista en Uruguay pasa por el Frente Amplio necesariamente, y entonces lo que hacen es tratar de mantener la herramienta y tratar de darle más filo. Claro. Bueno, ustedes el otro día coincidían con otros prestigiosos colegas tuyos respecto a que este Pluna Gate tendrá consecuencias seguramente políticas importantes, muy potentes, muy fuertes, pero no compromete la chance electoral del Frente Amplio. ¿Es correcta esa apreciación? Es correcto, sí. Ningún partido puede estar 2 semanas o más, porque ahora viste que ya se anuncia la interpelación, no puede estar muchos días en el tapete frente a la opinión pública con un asunto tan confuso como primero el cierre de Pluna y después la subasta y todo lo que viene, todo lo que pasó después. No puede estar en el candelero de esta manera sin pagar de alguna manera un costo político. Es decir, este tipo de situaciones son las que los llevan a uno a pensar, bueno, el Frente Amplio con un voto más va a perder. Mi visión de la próxima elección es, bueno, probablemente el Frente Amplio retenga el gobierno, sobre todo si está Vázquez en el medio. Yo me imagino al Frente Amplio volviendo a ganar la elección, pero teniendo que pasar por un balotaje y probablemente después gobernando en minoría, porque el Frente Amplio conservó la mayoría parlamentaria por poquísimos votos en la elección del 2009. Yo creo que el Frente Amplio va a sacar
menos votos en la próxima elección. No muchos, pero algunos votos menos. Bien, comprometiendo entonces la mayoría parlamentaria. Allí hay dos posibilidades, según entienden quienes estudian estos temas. La primera es que se tranque un país, porque va a haber una oposición mucho más fuerte, que comprometa mucho más los acuerdos en el Parlamento. Hay quienes entienden que no, que de pronto puede llegar a articularse una forma de gobierno que ayude, porque va a haber mucha negociación en el medio. Si es así, si hay un Frente Amplio gobernando en minoría, va a ser complicado. Va a ser complicado porque la estrategia de cooperar con el Frente Amplio, que la impulsó muy claramente Larrañaga, sí, el senador Larrañaga en los últimos años, es una estrategia que se ha ido desgastando y que ha ido perdiendo apoyo dentro de los partidos tradicionales y dentro de Alianza. Ya vemos un Jorge Larrañaga distinto. Totalmente. ¿No? Después del acuerdo educativo frustrado, lo que pasó en los primeros meses de este año. Yo no me imagino un gobierno de Tabaré Vázquez que tenga, digamos, la buena voluntad que encontró el gobierno de Mujica en la oposición. No me lo imagino. Y en ese sentido pasa a ser muy importante cómo le vaya al Partido Independiente, ¿no? Ayer se votó en el Senado la ley sobre el aborto, que es una ley en donde los independientes jugaron un papel muy importante en la Cámara de Representantes, ¿no? Y el voto que le faltaba al Frente Amplio se lo dio Iván Posada. Entonces, bueno, si a los independientes les fuera bien en la próxima elección, probablemente ellos sí estarían dispuestos a cooperar con el Frente Amplio. Pero, viste, son un conjunto de hipótesis, claro, todavía falta mucho. Hay colegas que dicen el Frente Amplio puede ganar, no sé si en primera vuelta, pero el Frente Amplio puede mantener, con Vázquez de candidato, puede mantener mayoría parlamentaria en la próxima elección. El regreso de Vázquez lo das como un hecho. Como un hecho no, pero francamente me asombraría que no fuera el candidato del Frente Amplio, me asombraría. Aún orejeando todas estas circunstancias. Sí, pero no hay a ver, yo creo que... ¿Te acordás que Mujica decía hace años cuando aceptó la candidatura, decía, y bueno, sí, no tengo más remedio, yo no quiero, pero no tengo más remedio? A veces los políticos no tienen más remedio. Los grandes dirigentes políticos, y no son tan libres como vos y yo, ¿no? ¿Cómo hace Vázquez para decirle que no a todos y cada uno de los militantes, vecinos, dirigentes frente amplistas que ya le están golpeando la puerta y que se la van a seguir golpeando el año que viene? Además, ¿cómo hace para decirle que claro, no? seguramente allí estará influyendo el fenomenal desafío de decir, bueno, tengo que llegar para acomodar las cosas. Claro. Supongo que también estará dentro de sus hipótesis. Está en la presión que le puede hacer el Frente Amplio y que le va a hacer el Frente Amplio, ¿no? Y al mismo tiempo está su vocación. Creo que todos nos damos cuenta que Vázquez, aunque ha tenido una incursión en la política, es un profesional de la medicina y ha incursionado en la política exitosamente, también tiene vocación por la política. Y le encantó ser presidente. Y le gusta estar en la presidencia, ¿no? Frente al tablero, viendo qué botones aprieta. Le gusta ser presidente, le gusta ser candidato, yo creo que más le gusta todavía esta situación de ser, no sé si el salvador del Frente Amplio, pero ser ser la pieza clave, la incógnita principal de la próxima elección. Bien, si alcanza la presidencia será por sus méritos y también porque hay una oposición que no ha operado como corresponde desde tu punto de vista. Sí, yo creo que la oposición primero dio la enorme ventaja de tener posiciones distintas en temas clave. Por ejemplo, ¿cuáles, por ejemplo? Cooperar o no cooperar con el Frente Amplio. Ajá. Había dos oposiciones. Juntar o no juntar las firmas por la rebaja de la edad de putabilidad, ¿no? En la propuesta de Bordaberry, con el apoyo de una dentro del Partido Nacional, sin el apoyo de Alianza Nacional. Entonces, aparece una oposición fragmentada, estratégica y programáticamente, diría, y que fractura o división que recién ahora se empieza a reparar, cuando la oposición precisa darle señales a la opinión pública muy claras de que si le toca gobernar, va a gobernar unida. ¿O quién se imagina en este país un gobierno de un presidente blanco que no tenga los votos en el Parlamento de los colorados? ¿O de un presidente colorado que no acuerde con los blancos? ¿Alguien se imagina un gobierno colorado apoyado por el Frente Amplio? ¿O un gobierno blanco apoyado por el Frente Amplio? La gobernabilidad
el día que gane un blanco y gane un colorado, va a estar asegurada por el otro partido fundacional. Y mientras ellos no den claramente esa señal, mientras no ofrezcan una alternativa que no implica fusionarse, pero que implica dar mayores señales de coordinación, yo creo que la ciudadanía no va a volver a darles el crédito. Bueno, aun cuando había surgido la posibilidad de un amplio respaldo para acuerdos electorales en los departamentos, ahora parece que se está debatiendo más de lo que aquellos promotores de la iniciativa hubieran deseado. Ahí tenés un gran ejemplo, ¿no? La mayoría de los electores montevideanos, y sobre todo la clarísima mayoría de los electores colorados y blancos de Montevideo, quieren un acuerdo entre los partidos tradicionales para enfrentar al Frente Amplio en la próxima elección. Y bueno, los blancos rechazan la propuesta de balotaje departamental formulada primero por Javier García, por un dirigente blanco, y después impulsada mucho más enfáticamente por Vamos Uruguay y el Partido Colorado. Entonces, los blancos rechazan esa alternativa, se están explorando otros caminos, pero todavía no se nota que estén dispuestos a dar ese paso, que es un paso bastante más simple, si vos querés, que el paso de construir una alternativa para el gobierno nacional. Les cuesta enormemente coordinar entre sí, porque son identidades tan arraigadas, ¿no? Y tan distintas, que les cuesta coordinar entre sí, aceptar que tienen que coordinar entre sí. Bueno, vamos a seguir, tenemos tiempo para seguir hablando de todos estos temas, Fito, pero en principio agradecerte estos valiosos minutos para analizar una realidad que a ustedes, los analistas políticos, les depara material todos los días. Es verdad, ¿no? Es así tal cual. Siempre la política es extraordinariamente dinámica y siempre hay tema para escribir, tema para pensar. Bueno, hoy decíamos lo de Tabaré Vázquez, casi que como un hecho, regresando a la política en su condición de candidato a la presidencia y posible ganador, según tu análisis. La fórmula allí, ¿cómo se maneja la fórmula con un Frente Libersarín que sale golpeado de esta circunstancia vinculada a Pluna, por ejemplo? Sí, es una de las preguntas más divertidas, para mi gusto, ¿no? Del próximo ciclo electoral. ¿Sabes por qué? Además, porque quedó claro, sobre todo en este gobierno, que el vicepresidente no es una figura nominal, no es un adorno. El vicepresidente tiene mucho poder. Astori en este gobierno tiene mucho poder. Entonces, yo digo, ponete del lado de los que piensan en el Frente Amplio que Tabaré Vázquez es demasiado centrista, con el Partido Comunista, como el NPP, sabiendo que tienen poder, no tanto poder en la opinión pública, pero poder en el Congreso del Frente Amplio. Porque el Congreso del Frente Amplio no lo manejan los vasquistas, lo controlan comunistas y MPPistas. Yo digo una cosa, ¿cómo jugarán la carta de ese poder que tienen en el Congreso? ¿No intentarán imponerle al Frente Amplio un candidato a la vicepresidencia que pueda controlar a Vázquez y tironearlo para la izquierda? Es una pregunta que yo me hago todos los días. Una pregunta que por ahora no tiene ninguna respuesta, por ahora no. Ningún apellido, digamos. Y no, yo qué sé. No es Sendik hoy. Sendik, yo no creo que ni comunistas ni MPPistas estén pensando en Sendik. No creo. No creo. Porque Sendik no responde ni al Partido Comunista ni al MPP. Yo supongo que ellos van a intentar primero ir por algún otro camino, tratar de promover alguna figura más directamente representativa de esta ala izquierda del Frente Amplio. Bueno, una cuota de género puede haber ahí también. Puede haber una cuota de género, sí, claro. Muchas gracias, como siempre. No, por favor. Vamos a seguir adelante luego de la pausa aquí en Telebuendía con más información.